Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Soy Isaac Hernández y como siempre os recuerdo podéis encontrarme en Instagram como Salitre en Vena y ahí comentarme, pues bueno, si os apetece que hablemos sobre algún tema o si tenéis cualquier duda de los podcasts de los que hemos hablado, ¿no? Hoy os traigo un podcast en el que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre terminología de navegación. Algo que, bueno, muchísimos damos ya por súper sabido, pero realmente pues mucha gente tal vez estos términos no llega a entenderlos y que, bueno, creo que es chulo conocerlos, ¿no? Básicamente hablaremos sobre las dos maniobras que utilizamos en la navegación para girar y un poco pues los rumbos de navegación y tal vez alguna cosita que yo utilizo pues para saber exactamente a qué rumbo estoy navegando y bueno, algo un poquito más específico, ¿no? Bueno, empezamos diciendo que cuando navegamos no podemos navegar hacia donde nos apetece, ¿no? Tenemos que navegar siempre, digamos, respecto al viento, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? No podemos ir en contra de él. Bueno, evidentemente si llevamos motor sí, pero no va a ser el caso, estamos hablando de navegar. Entonces, bueno, en este punto siempre decimos que hay un lado izquierdo, un lado derecho, que en el mar pues es babor o estribor, ¿no? Cuando navegamos hacia la izquierda es babor, cuando navegamos hacia la derecha pues es estribor. No es un término que se suele utilizar mucho, pero sí que quiero que os quedéis con el concepto de que cuando navegamos, pues navegamos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Claro, yo voy navegando hacia un lado al otro y tengo que girar para volver, es decir, si el viento viene de lado en la playa y yo me voy mar adentro navegando, cuando quiero girar tengo que hacer un tipo de maniobra para volver a la costa, ¿no? Aquí distinguimos dos tipos de maniobras. Tenemos la trasluchada o la virada. Para poder explicaros qué es cada una de los dos, tenéis que entender de que el barco o la tabla tiene una punta y una cola. La parte delante del barco, muchos lo conoceréis, se llama proa y la parte de atrás se llama popa. En las tablas de surf no se suele usar este término, es más, se dice que es el nose o el tail, pero bueno, cuando navegamos, que sería el caso del wing o el kitesurf, etc., tal vez no tenemos tan claro qué es una proa o una popa, a no ser que el casco sea parecido a tal vez pues un barco, ¿no? Que puede ser en el kite las tablas de race o algún tipo de tabla unidireccional, o bueno, el windsurf es más sencillo de ver, ¿no? Pero bueno, para no liaros mucho, proa popa sería la parte de adelante, la de atrás, y entonces cuando hablamos de lo que es en sí virar y trasluchar, básicamente explicamos de que un barco cuando cruza el viento, la proa mira hacia el viento, sería una virada, y al contrario, cuando es la popa la que mira al viento, se llamaría trasluchada. Para que lo veáis un poquito más gráfico, básicamente es que si yo voy navegando hacia la izquierda, digamos que tengo el viento en mi espalda y voy navegando hacia la izquierda, si yo hago un giro en el que me quedo mirando al viento, en el que mi punta se va hacia el viento, sería una virada. En cambio, cuando yo hago un giro y me voy a favor de viento para cambiar de dirección, sería una trasluchada, ¿no? Le enfoco mi parte atrás de la tabla o del barco al viento. Claro, estos dos giros son muy diferentes uno del otro. La trasluchada, el giro que hacemos viento a favor, es un giro en el que yo no pierdo velocidad. Es decir, yo voy navegando y voy todo el rato, digamos, con viento a favor hasta que cambie de dirección. ¿Cuál es la diferencia con la virada? La virada paso a llegar a estar mirando al viento, lo cual no es un rumbo de navegación. Entonces, en ese momento yo tengo una deceleración muy fuerte o incluso me quedo parado. Entonces, pros y contras. Bueno, pues una trasluchada, no pierdo aceleración, yo voy viento a favor, voy ganando velocidad y salgo al otro lado pues un poco a la velocidad más o menos a la que iba si la he hecho de una forma fluida. La virada, bueno, es verdad que perdemos un poquito de velocidad, pero
he ganado unos metros al viento, y eso hace que en caso de que pues el viento sea suave y no pueda permitirme perder mucha deriva, o que necesite hacer un giro para volver al sitio y el viento es suave, pues es un giro en el que no pierdo demasiados metros, ¿no? Claro, ahora cobra bastante importancia qué son los rumbos de navegación, ¿no? A mí me gusta explicarlo siempre con los brazos, ¿vale? Cerrar los ojos e imaginaos esto. Ponemos la espalda al viento y yo levanto los brazos totalmente perpendiculares. Digamos que mi brazo izquierdo y derecho estaría ahora mismo señalando a lo que sería un rumbo de través. El rumbo de través es una línea, digamos, perpendicular al viento, en la que, como os digo, si yo, por ejemplo, saliese de un punto, voy navegando, girase y no perdiese ningún metro hacia adelante o hacia atrás y volviese, debería llegar al mismo punto. Es totalmente una línea perpendicular al viento. ¿Qué tiene el través? El través es un rumbo rápido, es un rumbo potente, en el que en la mayoría de deportes es el que buscamos para llevar una velocidad alta, ¿no? Ahora, tenemos viento en contra, podemos ir un poquito al viento en contra, que se llama ceñida. La ceñida, a mí me gusta mucho hacer el símil a mis alumnos, aquí depende un poquito de vuestra movilidad de pectoral y de hombros, el dar la espalda al viento y tirar los brazos lo que podamos hacia atrás, ¿no? Sería como juntar las escápulas. Este poquito que yo tiro los brazos hacia atrás es tal vez un poco los grados que yo puedo ganar al contraviento, ¿no? Más o menos, depende de vuestra embarcación, puede ir desde los 90 grados, que hemos dicho que sería respecto al viento el rumbo de través, hasta pues un poco los 45 grados como mucho, que podría ir yo respecto al viento a contraviento, ¿no? ¿Qué conseguimos con una ceñida? Bueno, conseguimos que si yo voy uniendo, digamos, la ceñida que podría hacer hacia la izquierda y hacia la derecha, yo voy, digamos, como cosiendo el mar, voy haciendo un zigzag y contraviento, el cual hace que yo gane terreno al viento, ¿no? Tenemos lo opuesto, tenemos más o menos ir viento a favor a unos 135 grados, que sería ya dejarnos caer al viento, que es el rumbo del largo, ¿no? El largo es un rumbo rápido también, en el que yo ya voy surfeando un poquito más viento a favor y me dejo ir para, bueno, pues probablemente si hemos hecho una ceñida muy prolongada, pues tengamos que volver al mismo sitio del que veníamos, dejándonos ir a favor de viento, ¿no? Y ya por último tendríamos lo que serían los 180 grados clavados, que sería ir en popa redonda, ¿no? En eso que sería que el viento nos entrase totalmente en el culo de nuestra embarcación e ir totalmente a favor de viento. Claro, esto tiene un problema, y es que la mayoría de tablas, embarcaciones, los barcos sí que lo soportan, pero el kitesurf, el winch, etcétera, pues no suelen funcionar ir en lo que sería una popa redonda, y siempre tenemos que dejarnos ir pues un poquito más al largo y no ir tan a favor de viento, ¿no? Claro, esto, conociendo un poquito los rumbos, dirás, bueno, yo ahora estoy en mitad del mar, ¿cómo me ubico para saber en qué rumbo voy? A mí me gusta mucho, para saber en qué rumbo vais, el que os fijéis en las olas que genera el viento. Estas olitas, por lo general, deberían ser perpendiculares al viento. Siempre puede haber una incidencia que puede ser de corriente, puede ser, bueno, de mar de fondo de otro día, pero no es algo típico. Por lo general, el viento genera una pequeña olita, y esta pequeña olita es totalmente perpendicular al viento. Bien, teniendo esta línea perpendicular, yo puedo hacerme una imagen mental de lo que serían los rumbos respecto a esta ola. Es decir, si yo navego esta ola que es perpendicular de lado a lado, al final voy a conseguir estar navegando al través si yo sigo lo que serían las líneas que hay de las olas, ¿no? Ahora, si yo gano un poquito de terreno y esta ola me entra, digamos, por la proa un poquito por el lado, quiere decir que yo estoy ganando terreno al viento y estoy yendo en un rumbo de ceñida.
Claro, si os ponéis frikis y calculáis este porcentaje, bueno, pues podéis incluso sacar esos 45 grados en la que la ola me está dando en lo que sería la parte frontal lateral de mi barco. Lo mismo pasaría viento a favor. Si yo voy viento a favor, digamos iría al largo, pues esta ola iría dándome en la cola, pero en el lado en el que yo estoy navegando. Es decir, si yo voy para la izquierda, me estaría dando en el último tercio de mi tabla o barco, justo en el lateral al que yo voy navegando. Y ya por último, si yo me pusiese totalmente a favor de viento, pues esta ola debería darme exactamente en la popa o en la parte de atrás de mi barco. Y es una referencia que me gusta mucho, pero claro, es una referencia que es sencilla de coger si mi barco o mi tabla navega a una velocidad relativamente lenta. Cuando ya navegamos, por ejemplo, con un hidrofoil, pues claro, se vuelve un poco más tenso ponerte a mirar la ola, ¿no? De dónde viene. Pero bueno, es una pequeña referencia que os doy para conocer los diferentes rumbos de navegación y bueno, pues incluso que aprendáis a forzarlos, ¿no? A favor o en contra para, bueno, pues mejorar un poquito vuestra navegación. Así que bueno, sin más, hoy quería explicaros un poquito esta terminología de la navegación para que, bueno, en los próximos podcasts, si hablamos sobre trasluchadas, viradas, ceñir, través, etcétera, pues no suena chino, tengáis un poco de referencia. Así que bueno, sin más, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.